Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué alegría comenzar la semana con ustedes en Su Médico en Casa para que hablemos de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y, por supuesto, de esos hábitos saludables que nos ayudan a mantenernos sanos mental y físicamente. Y como estamos en directo de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde, ustedes pueden participar con sus preguntas en dos líneas telefónicas, 232-4604, esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, pero también tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, 018 51 50 15. Quiero hablarles de un tipo de cáncer que es muy común y que tiene mucha prevalencia en Antioquia, infortunadamente, ocupa el primer lugar a nivel de Colombia. También hay otra región como el eje cafetero, donde se presenta mucho el cáncer de pulmón. Es un cáncer que definitivamente se puede prevenir, es la pregunta que hoy nos hacemos también. El mayor o el más importante factor de riesgo o la causa más importante que favorece la aparición del cáncer de pulmón, lo sabemos muy bien, es el tabaquismo, entre otros factores de riesgo. Así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy les vamos a brindar, porque es de suma importancia. Es un cáncer que cada vez crece más en la población por un estilo de vida poco saludable, por algunos hábitos poco saludables de cocinar, por ejemplo, como ocurre cuando se cocina con leña. Esto entre otros factores. Pero antes, miremos la siguiente nota. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes en el mundo. El tabaquismo es la mayor causa de este tipo de cáncer. A mayor cantidad de cigarrillos diarios que fume y cuanto más joven se comienza a fumar, mayor será el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. La exposición a altos niveles de contaminación, radiación y asbesto también puede aumentar el riesgo. Los síntomas incluyen tos que no desaparece y empeora con el tiempo, dolor constante en el pecho, falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, inflamación del cuello y la cara y fatiga, entre otros. Existen muchos tipos de cáncer de pulmón. Cada uno de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente. El tratamiento puede incluir quimioterapia, radiación y cirugía. Y lo más preocupante de todo, es un cáncer que en sus estadios iniciales es asintomático, prácticamente es un cáncer que no se puede diagnosticar a tiempo. Una persona fumadora, por ejemplo, podría desarrollar este tipo de cáncer 15 o 20 años después. ¿Cómo identificar esos síntomas o señales de alarma que nos indiquen que se está padeciendo cáncer de pulmón? Yo los invito para que participen activamente, no solamente a través de nuestras líneas telefónicas, también lo pueden hacer en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Más datos adicionales. Presten atención, el humo del tabaco es una mezcla mortal de más de 7.000 sustancias químicas. Muchas de ellas, por supuesto, son tóxicas, se ha dicho toda la vida. Las personas que fuman cigarrillos son entre 15 y 30 veces más propensas a contraer cáncer de pulmón o a morir debido a esta enfermedad que las personas que no fuman, aunque también se habla de fumadores pasivos. Incluso fumar unos cuantos cigarrillos al día o de manera ocasional aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos para que hablemos de este tema, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Su Médico en Casa. Tenemos líneas telefónicas, redes sociales para que participen con sus inquietudes. En el tema del día vamos a hablar de cáncer de pulmón. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede curar? Que es la gran pregunta que tenemos todos también. Está con nosotros el doctor Giovanni Osorno Serna. Él es internista, neumólogo y oncólogo torácico. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido a Su Médico en Casa. Jenny, muchas gracias por la invitación, igual a Teleantioquia. Cifras alarmantes, preocupantes. Antioquia ocupa el primer lugar a nivel de cáncer de pulmón cuando estamos hablando de Colombia. ¿Se presenta más en los hombres que en las mujeres, doctor?
El cáncer de pulmón Sí, está ocupando más o menos en este momento en Colombia, en hombres, la cuarta causa de cáncer sí. general. Porque normalmente primero viene próstata, después estómago y cuarto sería el cáncer de pulmón. En mujeres el principal es el de mama y el quinta causa sería el de pulmón. Entonces, obviamente es un cáncer que tiene una incidencia importante. En este Mucho. momento se calcula datos del 2002 al 2006, una incidencia de 18% en hombres por 100.000 habitantes y en mujeres más o menos 10 por 100.000 habitantes. Doctor, es importante hacer un llamado frente al tema del tabaquismo. Hemos dicho en muchas oportunidades que el tabaco genera o favorece la aparición de muchas enfermedades y sin duda alguna el tabaquismo es la principal causa o factor de riesgo del cáncer de pulmón. Sí, en este momento el tabaquismo ocupa más o menos el 80 al 90% de la causa de cáncer de pulmón. El mayor porcentaje. Y como lo mencionaste muy bien ahorita, ¿por qué? Porque un cigarrillo contiene aproximadamente 5.000 a 7.000 sustancias químicas, de las cuales todas pueden favorecer al cáncer. Más o menos se calcula que 66 de estas sustancias favorecen al cáncer, principalmente aquellas que tienen plomo, níquel, cadmio, o sea, metales pesados y derivados del petróleo. Entonces son las que más ocasionan el cáncer. Doctor, cuando hablamos de prevención de algunas enfermedades, pues obviamente en nuestras manos está prevenir un tipo de cáncer como lo es el de pulmón, si no se fuma, de alguna manera, entre comillas, ¿no? Podría prevenirse con un estilo de vida sano y saludable. Lo que se busca realmente es eso, o sea, tratar de evitar que las personas fumen. ¿Cuál es el problema, Sí. Yasmín? Que el cigarrillo contiene una sustancia que es la que produce la adicción. Tan importante la adicción como la nicotina produce tanta adicción como la marihuana, como el alcohol, como la cocaína, como la heroína. Entonces, a veces nos equivocamos al tratar de juzgar al paciente que es fumador, porque simplemente le decimos deje de fumar y eso no es tan fácil, porque Sí. causa mucha adicción. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del cáncer de pulmón, una enfermedad fatal que también se puede prevenir con un estilo de vida sano. Hay que ser conscientes de eso definitivamente. Nuestras líneas telefónicas están activas para que ustedes participen y está con nosotros Eunice de Guayabal. Se encuentra aquí en Guayabal, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, señorita. La escuchamos. Mira, lo que pasa, señorita, es que yo soy hipertensa y diabética y tengo EPOC. Sí. O sea, yo salgo y me alcanzo. O sea, en ese momento salí a hacer una vueltica y llegué toda indispuesta. Claro. O sea, a mí todo el aire me hace daño, el aire del taxi, cuando subo todo me afecta el pulmón. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver con lo que yo tengo? Como le digo, soy hipertensa y diabética también. Y también Y me tiene descubrió EPOC. en EPOC y todo viento y aire me afecta y estoy toda alcanzada. Claro, Eunice, gracias por acompañarnos. Muy interesante su pregunta, porque bueno, ahí está asociado un poquito el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctor. Sí, Eunice, obviamente pues el problema se llama EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocasionada por el cigarrillo. Entonces, en estos casos, lo que tiene que evaluar uno es cómo está tu enfermedad, pidiendo más que todo espirometría, que es una prueba de función respiratoria, pidiéndote una radiografía del pulmón. Y en estos pacientes siempre es importante definir tratamiento para que estés menos fatigada, menos ahogada, que en la mayoría de los casos son inhaladores. Pero es importante recalcar esto, que los pacientes fumadores o con EPOC deben tener una consulta precoz, por decirlo así, al médico, porque la mayoría pueden tener riesgo de tener un cáncer de pulmón. Entonces sabemos Son más que susceptibles. son más susceptibles porque son los pacientes que además del riesgo del tabaquismo tienen una enfermedad ya estructural pulmonar que le puede favorecer más al cáncer de pulmón. Entonces es importante consultar porque desafortunadamente, como lo dijiste tú ahorita, Yasmín, los pacientes no sienten nada sino hasta que el cáncer aparece. Y desafortunadamente los síntomas se hacen manifiestos ya cuando o la familia lo lleva donde el médico, cuando el paciente empieza a toser sangre o empieza a perder peso o empieza con dolor en el pecho o dificultad respiratoria que ya no mejora con los inhaladores.
Entonces sí es importante evaluar eso y además tener en cuenta que hay que hacer muchas veces tomografía de tórax, que es la que nos va a decir si hay una masa o alguna lesión que hay que detectar a tiempo. Lamentablemente nuestro sistema de salud, siempre lo he dicho, es preventivo, por eso existen espacios como este también donde hablamos permanentemente de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y enfermedades que definitivamente son asintomáticas, que se manifiestan quizás en un estadio ya muy tardío, donde ya no hay nada que hacer. Y en el caso del cáncer de pulmón, doctor, yo quiero que profundicemos un poquito más en este tema, porque en esos estadios iniciales estamos hablando de 15 a 20 años de una persona fumadora que podría desarrollar cáncer de pulmón con esos síntomas muy claros que usted nos acaba de decir, pero en esa parte inicial es completamente asintomático. Por lo general es muy asintomático. Lo que yo pienso también es que el paciente fumador se autocastiga. Y la familia, entre comillas, también lo puede hacer. Usted fumador, está tosiendo, está expectorando, está desgarrando, pues aguántese usted su enfermedad solito porque usted se la buscó. Sí. Y no es así, por eso te explicaba ahorita que desafortunadamente el cigarrillo es muy adictivo y que como adicción hay que tratarla y tratarla de prevenir. Entonces ese es el asunto en relación a esto, que no podemos dejar que la enfermedad respiratoria aumente simplemente porque yo me estoy autoflagelando, yo mismo me estoy causando el daño. Hay que encender las alarmas y estar atentos frente a cualquier síntoma, a cualquier signo que nos pueda indicar que se puede desarrollar cáncer de pulmón. Está con nosotros Luz en San Javier, me dijeron, bienvenida Luz y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, mi niña, ¿cómo están? Muy bien, adelante con su pregunta. Gracias, muchas gracias. La escuchamos. Ya. Sí, señora, claro. Mire, mi niña, lo que pasa es que yo tengo un problema que camino media cuadra y ya soy toda asfixiada, como que no, cansada, me canso demasiado y me asfixio en las noches, me dan unas crisis de tos que quedo, mejor dicho, me dejan sin un aliento. ¿Y ya consultó al médico? Sí, a mí me vio un neumólogo, ya me han hecho 2 espirometrías, dicen que salen bien, no sé, pero este problema no se me quita, este problema lo tengo hace como 3 años y no han podido conmigo los médicos. O sea, los exámenes le salen bien. Sí, mi niña, que salieron bien. Muy bien, vamos a ver entonces, doña Luz, qué indicaciones le da el doctor Giovanni hoy en su médico en casa, y gracias por acompañarnos. Doctor. Bueno, si ya te ha visto el neumólogo, Luz, me imagino pues que ya el doctor obviamente ha intentado hacer un diagnóstico. En tu caso es más el problema de tos aparentemente, y en la noche siempre hay que buscar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces el doctor obviamente ya está haciendo todo el análisis para poderte ayudar mejor. Entonces lo más importante aquí es que ya consultaste al neumólogo y debes continuar con él. Doctor, muy importante también esos factores ambientales, porque si bien el tabaquismo es la principal causa para desarrollar cáncer de pulmón, existen otro tipo de factores, por ejemplo, la contaminación y algunas sustancias que vamos a mencionar después de la pausa, y por supuesto hablaremos un poquito de esto y también del tratamiento. Volvemos en un minuto. Regresamos a su médico en casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, cáncer de pulmón. ¿Se puede prevenir? Veamos los siguientes datos muy importantes para que tomemos nota. El tabaquismo es el factor de riesgo evitable que por sí solo provoca más muertes por cáncer en todo el mundo, ya que provoca aproximadamente el 22% de las muertes anuales por esa causa. Los síntomas comunes del cáncer de pulmón incluyen tos que no desaparece y empeora con el tiempo, dolor constante en el pecho, tos con expectoración con sangre, falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, problemas repetidos por neumonía o bronquitis, inflamación del cuello y la cara, entre otros. Existen muchos tipos de cáncer de pulmón, cada uno de ellos crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente. El tratamiento también depende del estadio o de qué tan avanzado se encuentre. Puede incluir quimioterapia, radiación y cirugía. Además del hábito de fumar, existen otros factores de riesgo como el humo secundario del cigarrillo, lo decíamos al comienzo del programa, sustancias como el asbesto, el arsénico, las emisiones de diésel y algunas formas de silicio y cromo
y por supuesto antecedentes familiares. Y sobre ese tratamiento, doctor, es muy importante profundizar también en el tema. Usted me decía ahorita antes de salir a la pausa que un cáncer de pulmón puede curarse cuando se diagnostica a tiempo en sus estadios iniciales. Exactamente, o sea, si es un estadio 1A, el paciente puede ir a cirugía y quedar curado del cáncer. Entonces, aquí lo importante de recalcar es hacer una consulta precoz, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Que los pacientes nos están llegando muy tardíamente. Sí. Paciente con factores de riesgos que nos puede indicar que ese paciente puede llegar a tener un cáncer de pulmón, lo estamos viendo muy tardíamente. No se diagnostica a tiempo. No se diagnostica a tiempo. Entonces hay un estudio que fue el estudio nacional hecho en Estados Unidos con 56.000 pacientes en que le hicieron tomografía de tórax de alta resolución a los pacientes para tratar a esos que tenían factores de riesgo, que eran pacientes entre 55 y 74 años, que consumían más de 30 paquetes años, es un índice de paquetes años, y que habían dejado de fumar menos de 15 años, y se evaluaron esos pacientes, y se hicieron tomografías y radiografías, y se vio que la tomografía detectaba más los cánceres de pulmón que la misma radiografía del tórax. Entonces, por eso, a esos pacientes que tienen factores de riesgos, hay que hacerlo evaluar por el neumólogo precisamente para tratar de diagnosticar el cáncer en fases tempranas, porque si lo diagnosticamos en fase temprana, ese paciente se puede curar. Y hoy en día, aquellos pacientes que vienen en fases tardías, no simplemente quiere decir que el paciente se va a morir ya. Lo que tenemos que hacer, y yo creo que este mensaje es muy importante dejarlo, es que ya hoy en día hay nuevos tratamientos. En los últimos 4 años ha avanzado impresionantemente la cantidad de terapias para el paciente con cáncer de pulmón, porque antes se hablaba solamente de la quimioterapia, entonces las personas obviamente le tienen mucho temor a la quimioterapia, aunque hoy en día la quimioterapia es mejor tolerada, el paciente la soporta mejor, pero ya hay mutaciones en el cáncer que se están estudiando, que ya se saben cuáles son, y se dan tratamientos que son tomaditos, una pastilla tomadita. Se la toma en la mañana y en la noche o una vez al día. Y se ha visto que esos pacientes que están en estadios avanzados, estadio 4 del cáncer, donde la sobrevida antes del tratamiento con quimioterapia era de 6 meses a 1 año, hoy se han visto sobrevidas hasta de 3 y 4 años en esos pacientes. Doctor, muy importante esto, sobre todo dejar claro ese mensaje, porque cuando escuchamos hablar de la palabra cáncer, obviamente nos da temor, nos da susto y nos imaginamos lo peor. O sea, es sinónimo de muerte prácticamente, pero por lo que nos acaba de decir el doctor, es una esperanza, como una lucecita que hay ahí de vida. Andrea se encuentra todavía en la línea. Vamos a hacer una cosa, Andrea. Su pregunta y la respuesta la tendremos después de que salgamos, porque ya vamos a terminar. Bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Brevemente, gracias por acompañarnos. Bueno, voy a decir pues como un poquito rapidito. Mi mamá tiene fibrosis pulmonar. Sí. Creo pues que esto no, hasta donde tengo entendido, no es un cáncer, pero cada día vemos a mi mamá más deteriorada. Ella ya tiene pues lógicamente sus consultas con neumología, claro, pero solamente le mandan inhaladores. Ella, por el solo hecho de ir al baño, tiene crisis, se desatura, más puede llegar hasta 42 la saturación de mi mamá, y la verdad es como si nos estuviera yendo la vida de mi mamá en las manos y sin saber qué podemos hacer por ella. Entonces vamos a hacer una cosa, Andrea, no me vas a colgar, porque enseguida vamos al máster para que el doctor personalmente te dé unas indicaciones muy importantes para el problema de tu mamá. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. No nos vas a colgar, que ya vamos a terminar el programa, doctor. Pues gracias por estar hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante para los televidentes. Gracias, muy amable por la invitación. Lo más importante es generar conciencia frente al tema del tabaquismo. El cáncer de pulmón se puede prevenir con hábitos sanos, sobre todo decir no al cigarrillo. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.